Bueno, hoy día vamos a desarrollar un tema desde el punto de vista semiológico bastante interesante, eh, que denominamos como anemia. En este caso vamos a ver, por ejemplo, un caso clínico de un paciente que, eh, que se denomina, le ponemos como nombre AA, sexo femenino, edad 46 años, raza mestiza, edad civil divorciada, instrucción primaria completa, ya, ocupación que hacer de casa, nacimiento de la Concordia, residencia de la Concordia, todos los antecedentes necesarios. ¿Por qué viene esa paciente a consultar? Viene por presentar hinchazón abdominal. La enfermedad actual, ¿cuál es? Que la paciente refiere que hace 8 días presenta hinchazón abdominal de tipo difuso, sin causa aparente, de intensidad 6 en 10, que no dificulta la respiración, acompañada de náusea que llega al vómito en cantidad moderada de color blanquecino, aproximadamente por 6 ocasiones, siendo el último aparentemente con sangre roja rutilante de leve cantidad. Además indica diarrea líquida de muy mal olor, con mocos sin sangre, son abundantes y amarillentas, que se alivia el dolor abdominal. Indica alza térmica no cuantificada de inicio brusco, precedida de escalofríos desde el inicio del cuadro. Refiere hiporexia desde hace 8 días, no tolera ningún alimento sólido, únicamente líquidos. Hace 4 días ingresa en el subcentro de salud de la Concordia, donde le administran sueros y medicación que no recuerda, sin indicar mejoría del cuadro, por lo que es remitida a esta casa de salud donde es internada. En antecedentes personales, como ustedes pueden ver, una historia clínica tiene que estar bien completa, ¿ya? Vemos que menarquia 12 años, embarazo 6, parto 5, abortos 1, alimentario, se alimenta 3 veces al día, tiene 3 micciones por día, deposiciones tiene 1 vez por día, no fuma, no bebe, la, la casa donde vive es arrendada. Antecedentes personales patológicos clínicos: la paciente tiene diabetes mellitus, no detectada hace 8 años atrás sin tratamiento, hipertensión arterial detectada 8 años atrás sin tratamiento, insuficiencia cardíaca congestiva, nunca ha sido operada, no ha tenido antecedentes traumatológicos, transfusiones tampoco nos refiere, alergias tampoco. Haciendo una revisión de aparatos y sistemas, vamos a ver que órganos y sentidos sin patologías: respiratorio, fibrosis pulmonar, el pulmón derecho; cardiovascular, insuficiencia cardíaca; digestivo, síndrome gastroentérico; genital, candidiasis vaginal; urinario sin patología; músculo esquelético sin patología; endocrino sin patología; ¿ya? Hemolinfático sin patología y nervioso sin patología. Al examen físico vamos a ver que el estado de conciencia: la paciente consciente, despierta, orientada en las 3 esferas, con palidez generalizada, eh, en corazón taquicárdico, presencia de soplo sistólico, foco mitral, cardiomegalia, abdomen globoso, onda ascítica presente, dolorosa la palpación superficial y profunda. Los signos vitales de la paciente: la presión 140/90, la frecuencia cardíaca 120 por minuto, temperatura 38.5 grados centígrados, frecuencia respiratoria 35 por minuto, la saturación de oxígeno está en 80%, el peso 58 kilos, el índice de masa corporal 21.30. En cabeza y cuello vamos a ver que hay movimientos pasivos y activos conservados, no adenopatías, no hay ingurgitación yugular,
En tórax, expansibilidad conservada, murmullo vesicular junto con movilidad conservada y no ruidos asociados. En abdomen globoso, onda ascítica presente, dolorosa la palpación superficial y profunda. En extremidades simétricas, tono y fuerza conservadas, no edema y pulsos periféricos presentes. En el neurológico, vamos a ver que casi todo es normal, ¿ya? No todo es normal, hay buena sensibilidad. Y luego se pide un examen de sangre y ustedes van a ver que aquí hay un hemograma donde vamos a encontrar que tiene una hemoglobina de 9.91, ¿ya? Y se van a fijar que hay varios datos más que se tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Tenemos el volumen corpuscular medio, tenemos la hemoglobina corpuscular media, tenemos las plaquetas, etcétera. Y aquí vemos que la hemoglobina está baja y las plaquetas ligeramente en su límite superior. Luego tenemos leucocitos, que también aquí los glóbulos blancos están altos en 15.600. Vamos a ver de que el resto de valores están normales. Entonces, como ustedes pueden ver, es una paciente con anemia y nos preguntamos nosotros por qué esta paciente tiene anemia. Vamos a ver de que ustedes han debido escuchar y han visto en fisiología sobre lo que es la hematopoiesis. La hematopoiesis se refiere ¿a qué? A la formación de las células de la sangre, ¿no? Y comienzan con una célula pluripotente, o que conocemos como stem cell, ¿ya? Que va a tener, por decir, dos descendencias, una que es célula mieloides y otras células linfoides. Y para que vean, las linfoides van a dar origen ¿a qué? A los linfocitos T, a los linfocitos NK y a los linfocitos B, y los linfocitos B a las células plasmáticas. En cambio, van a ver que las células mieloides, fíjense cómo son de pluripotentes, que van a dar lugar a los eritrocitos, a los megacariocitos, a los monocitos, ¿ya? Y a los granulocitos. O sea, nos preguntamos siempre aquí, ¿cuál de estas células, la linfoide o la mieloide, es más madre? Y aquí vamos a ver de que se ve en el cuadro que la célula más madre son las células mieloides, ¿ya? Bien, ¿cómo vamos a clasificar a las anemias? Vamos a clasificar a las anemias según el defecto funcional de la producción de glóbulos rojos, ¿ya? Que pueden ser de dos tipos: hipoproliferativa, ¿ya? Otra por eritrofoiesis ineficaz y otra por hemorragia o donde los glóbulos rojos se van fragmentando o reventando, que se denomina hemólisis. La hipoproliferativa por defectos de la maduración de los eritrocitos y la eritropoiesis ineficaz por defectos de la producción medular, y en cambio la hemorragia y hemólisis por disminución de la supervivencia de los eritrocitos, por eliminación y disminución. Aquí vemos la anemia. La anemia puede ocurrir por varias causas, ¿no? Como aquí es un cuadro bien didáctico. Primero, por alteración de la eritropoiesis. Esa médula no produce, fabrica o produce glóbulos rojos. ¿Por qué? Por deficiencia de hierro, por deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, o sea, falta de materia prima. En cambio, también una de las causas de anemia pueden ser la hemólisis, ¿ya? Por destrucción de los glóbulos rojos que vamos a ver más adelante. Y otra de las causas por sangrado, por ejemplo, en las metrorragias, etcétera, o hemorragias digestivas, etcétera, que pueden haber, o en las rectorragias, etcétera, donde se pierde los glóbulos rojos. Entonces, tenemos las causas de lo que es la anemia. Y entrando a la parte semiológica, ya vamos a ver los signos y síntomas de lo que denominamos síndrome anémico, donde hay signos y síntomas. Tenemos el síndrome anémico. ¿Qué es? Es la baja de glóbulos rojos
¿Y qué va a producir esa base de glóbulos rojos? Va a producir hipoxia tisular. Hablando de los aparatos y sistemas que van a ser afectados por la anemia, vamos a ver sistema nervioso central, vamos a ver piel y mucosas, vamos a ver cardiovascular, respiratorio, muscular, digestivo, renal, reproductor. Como ustedes pueden ver, varios aparatos y sistemas son afectados. ¿Y cuáles son los síntomas? Por ejemplo, los síntomas que van a ser de origen del sistema nervioso central o cardiovascular, podemos hablar de los acúfenos, los fósfenos, ¿ya? Latidos, palpitaciones, el angor pectoris por anemia. Tenemos la palidez a nivel de piel y mucosas, por el sistema nervioso central, cefalea, mareo, lipotimia. A nivel muscular también la anemia afecta y produce astenia, adinamia. Y vean ustedes que hay también a nivel digestivo, podemos tener hiporexia, hasta diarreas podemos tener. Ya en renal tenemos edemas, en el reproductor amenorrea, esterilidad. Y a nivel de piel, lo que generalmente vemos especialmente en las personas de sexo femenino, uñas quebradizas y caída de cabello. Los signos: palidez, taquispignia, taquicardia, soplos funcionales, insuficiencia cardíaca, taquipnia, lengua lisa, macroglosia, esplenomegalia, edemas, platoniquia, coiloniquia, para que vean, tanto síntoma secundario a un síndrome anémico, ya la piel seca, el pelo seco, etcétera. Aquí podemos seguir hablando de los síntomas constitucionales, la palidez y cambios de la piel. Apatía y lasitud, debilidad y fatiga. Miren cómo cambia la piel. Ven una palma normal, una palma pálida, ¿no? Muchas veces la apatía y lasitud, por ejemplo, nos quejamos y decimos, yo estudio más que mi compañera y no tengo ni la mitad de nota que ella se saca, ¿no? ¿Y por qué no tienes? Porque cuando estoy estudiando me duermo o me siento cansada, etcétera, ¿no? Para que vean que puede ser una anemia, ¿no? Fíjense esas palmas de manos típicas, las conjuntivas, miren cómo están de pálidas. Vamos a ver el lecho unguial pálido también a nivel de manos. Y ahí el color de la piel muchas veces va a dar un tipo de anemia, ¿no? Por ejemplo, la palidez amarillo limón, la anemia perniciosa, la piel color blanco como cera, por ejemplo, la anemia grave por hemorragia aguda, la anemia crónica nos va a dar una piel color cetrino, y en los casos de la leucemia vamos a tener un color grisáceo. Ahora, la anemia por deficiencia grave y prolongada de hierro, por ejemplo, uñas quebradizas, piloniquia. La anemia perniciosa se caracteriza por adelgazamiento del cabello y canas prematuras. La anemia drepanocítica, anemias crónicas, de úlceras crónicas de tobillos, por ejemplo. Esta anemia falciforme o drepanocítica, gracias a Dios que no hay en Bolivia, porque no llegan los pacientes a sobrevivir en Bolivia por la altura. En el aparato cardiovascular vamos a encontrar ciertas adaptaciones cardiovasculares a la anemia, por ejemplo, el corazón. El corazón aumenta su frecuencia dependiendo del grado de la anemia. El volumen de eyección y frecuencia cardíaca y viscosidad aumentan también. Gasto cardíaco para mantener el consumo normal de oxígeno también aumenta. La vasculatura periférica, existe una redistribución de la sangre, variación en el grado de constricción de pequeños vasos, y así sucesivamente hay cambios que
podemos ir observando, ¿ya? Por ejemplo, a nivel cardiovascular también en las anemias leves y moderadas, con la compensación que el organismo va a ir adoptando. No podemos no ver síntomas, no haber síntomas cardiovasculares en reposo, por ejemplo, ¿ya? Lo que sí vamos a ver que hay una disminución de la tolerancia al ejercicio. En cambio, en lo contrario, en una anemia grave vamos a ver disnea, taquicardia, palpitaciones, mareo postural y muchas veces síncope. Y desde el punto de vista fisiopatológico, como ustedes van a poder ver, ¿no? Hay una disminución de la masa celular eritrocitaria, disminuye la viscosidad de la sangre, por lo tanto va a aumentar la eyección y frecuencia cardíaca, ¿ya? Y así vamos a encontrar hasta taquicardia, etcétera, de acuerdo a la fisiopatología, ¿no? Y también aparecen soplos cardíacos, ¿ya? Soplos cardíacos. ¿Por qué? Por la viscosidad de la sangre, por la velocidad del flujo sanguíneo, por la turbulencia al paso de la válvula pulmonar y soplo sistólico, y es un soplo sistólico proto o mesosistólico, más, más frecuentemente que se encuentra a nivel del foco mitral. Los cambios electrocardiográficos que se observan también cuando hay anemia. En la anemia leve no hay alteración electrocardiográfica, ¿ya? Pero algunas veces existen alteraciones, pero cuando hay otra cardiopatía de fondo que empeora con la anemia. En la anemia grave vamos a encontrar una depresión del segmento ST en el electrocardiograma y un aplanamiento o inversión en las ondas T. Pero también, como les decía, las alteraciones que pueden haber es a nivel del aparato gastrointestinal, en la anemia perniciosa, la famosa glositis de Hunter, ¿ya? Una lengua grande, el epitelio de la lengua lisa y depapilada, el color rojo intenso del dorso de la lengua y vesículas o pequeñas úlceras en la lengua. En la anemia ferropénica, ¿qué encontramos? Keilitis y disfagia. Todo lo que se refiere a nivel de la boca. La anemia aplástica o aplásica. Encontramos lesiones ulcerales y necróticas en la boca, faringe y recto. Aquí podemos ver, miren, la anemia por deficiencia de hierro, miren esa lengua lisa, ya pálida. En el aparato geniturinario también encontramos alteraciones, por ejemplo, alteraciones menstruales, ya en las mujeres, en los hombres, disminución de la libido, y esta anemia drepanocítica o anemia falciforme que se observa en los países que están a nivel del mar, hematuria macro y microscópica, isostenuria, úlceras a nivel de miembros inferiores, etcétera, úlceras bien dolorosas. Y en el sistema nervioso, la anemia también va a tener varias características, ¿no? Por ejemplo, desvanecimiento, la persona se encuentra irritable, incapacidad para concentrarse, vértigo, inquietud, cefalalgia, tinnitus, todo a nivel del sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué se produce una anemia perniciosa? Primero, déficit de vitamina B12, ¿ya? Y por lo tanto, eso va a llegar a producir ¿qué cosa? Un metabolismo, el metabolismo normal del tejido nervioso va a comenzar a alterarse. Por ejemplo, vamos a encontrar cambios degenerativos en nervios periféricos y en el encéfalo, degeneración a nivel de las columnas dorsal y lateral de la médula espinal, parestesias, la persona se queja que tiene calambres, etcétera, ¿ya? Pero es porque está anémico. Alteración de la sensibilidad del tacto. Hay alteraciones de la temperatura y del dolor, ¿ya?
Y signos constitucionales. También la anemia puede presentar algo de fiebre, ¿no? De temperatura alta. La anemia perniciosa grave, ¿ya? Y la leucemia mieloide crónica, la LMC, que se acompaña de anemia. También vamos a encontrar esplenomegalia en la anemia, hepatomegalia, crecimiento de ganglios linfáticos en las leucemias, en los linfomas malignos. Y cuando es una anemia hemolítica, vamos a encontrar anemia ictericia. Bien, entonces, después de ver las consecuencias de la anemia, la patogenia de la anemia, vamos a ver una definición de OMS, que de lo que es anemia. Se dice que anemia es la disminución del nivel de hemoglobina en la sangre, independientemente de que la concentración de eritrocitos sea normal o inclusive aumentada. O sea, no decir, mi mamá tiene la mitad de glóbulos rojos. No, eso no es una definición de anemia. Lo que hay que decir es cuánto de hemoglobina tiene. ¿Ya? Ahora, para la anemia hay límites de referencia, función, edad y sexo. ¿Qué quiere decir? Que hay valores normales para los hombres y también para las mujeres. También hay que tomar en cuenta que los valores normales de La Paz son diferentes a los de Cochabamba y diferentes a los de Santa Cruz, porque hay valores normales para gente que vive en alturas, en lugares bien altos, en lugares a media altura, como somos nosotros, y baja altura, como son los de Santa Cruz, los Trinidad, y también los que son a nivel del mar. O sea, si nosotros vamos a ver en nuestro libro que una hemoglobina normal tiene un valor, muchas veces ese libro está hablando de niveles del mar. También los valores varían de acuerdo a la edad, varían en un niño recién nacido, en un niño hasta 1 o 3 años, en un niño de 10 años y en un viejito, digamos, son diferentes. Para eso tenemos que conocer los valores normales, ver, ¿ya? Los valores que la OMS nos da, ¿ya? Y estos valores son valores para a nivel del mar, ¿ya? Son diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una anemia? Hacemos por una historia clínica, ¿ya? La historia clínica. Hacemos con el examen físico y hacemos con el laboratorio. Por ejemplo, para citar nada más, en la historia clínica, por ejemplo, ¿ya? El paciente nos dice que tiene fatiga. Al examen físico podemos encontrar esplenomegalia, hepatomegalia, palidez, ictericia, etc. Y en el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una hemoglobina baja, por lo tanto, su hematocrito va a estar baja, vamos a encontrar recuento de glóbulos rojos bajos y los índices eritrocitarios. ¿Qué quiere decir índices eritrocitarios? Donde tenemos que ver qué tamaño tienen esos glóbulos rojos. ¿Qué cantidad de hemoglobina contienen esos glóbulos rojos? ¿La concentración cuál es? Estamos hablando de los índices eritrocitarios, porque no es lo mismo hablar de una anemia normocítica, normocrómica, de una anemia microcítica, hipocrómica. Luego tenemos que ver los reticulocitos, ¿ya? ¿Qué son los reticulocitos? Son, como ustedes ven, son glóbulos rojos que no han madurado todavía y que se encuentran en la sangre periférica y que se los recuenta. Y eso nos va a dar a qué? A que vayamos a encontrarnos con un tipo de anemia donde los reticulocitos estén altos, por ejemplo, en una anemia hemolítica, o una aplasia medular donde no encontramos reticulocitos. Entonces, el tratamiento va a ser diferente siempre. Y el frotis de sangre periférica, que es importante, ¿ya? Y tal vez
pruebas para medir la destrucción eritrocitaria. Y vamos a llegar hasta un examen de médula ósea. Entonces, principalmente, ¿qué debemos hacer? Como veíamos en la historia clínica que les presenté a un principio. La anamnesis, evaluación del paciente con anemia requiere una anamnesis o una exploración física cuidadosa, ¿ya? Hay que preguntar a qué agentes o fármacos tóxicos ha estado expuesto o ha habido síntomas relacionados con otras enfermedades que acompañan habitualmente de anemia. Y aquí hay un cuestionario que se puede hacer, se puede preguntar, ¿desde hace cuánto tiempo hace que sabe que tiene anemia? ¿Recuerda la fecha del último análisis que le han hecho y que le han dicho que tenía anemia? ¿Ya? ¿Qué síntomas acompañantes presenta, no? ¿O padece? ¿Tiene dificultad respiratoria? ¿Tiene palpitaciones? ¿Tiene cansancio al caminar o al realizar algunas actividades? ¿O cambios de coloración en heces, diarreas o estreñimiento o fiebre? ¿Tipo de orina? ¿Cómo orinas? ¿Orina es amarillita o es medio como Coca-Cola o es medio rojiza, etcétera, etcétera? Tiene dolor epigástrico que mejora con los antiácidos porque ese paciente tranquilamente puede estar sangrando por una úlcera y estar eliminando sangre. Dolor torácico al esfuerzo. Tiene dolor de las pantorrillas al caminar. Y si tiene dolor, malestar abdominal, hay que tomar en cuenta todas estas quejas que pueda tener nuestro paciente. En las mujeres, ¿con qué frecuencia tienen las menstruaciones? Hay mujeres que les dicen, tengo una vez al mes, pero son abundantes. Y ahí tenemos que preguntar cuántos paños utiliza por día y ahí nos podemos dar cuenta si realmente son abundantes. O hay mujeres que tienen 3 menstruaciones por mes. ¿Ya? Luego, hay que preguntar cuál es su dieta diaria, de qué se alimenta. Por ahí es un paciente que por ser vegano no se alimenta bien, ¿ya? Y más está en huelga de hambre que otra cosa. La ingesta de alcohol, ¿bebe o no bebe? ¿Qué productos de limpieza utiliza? Es importante tomar en cuenta este dato, porque hay productos de limpieza que ya sea a ustedes no les hace nada, pero a mí conmigo tiene efecto, por ejemplo. Se debe preguntar, ¿ha viajado a algún país tropical? Porque podemos tener un paciente con malaria, por ejemplo, ¿ya? Y en los antecedentes personales, le han hecho análisis de sangre, heces, anteriormente, le han hecho un aspirado medular, ¿ya? Le han sacado una radiografía de estómago, de intestino, ¿cuándo? ¿Con qué frecuencia? Es importante preguntar todo esto, ¿ya? Ahora, cuando le han hecho eso, le han dicho que tiene úlcera, ¿qué le dijeron? Algunos les dicen que tiene hepatopatía crónica nomás, un hígado graso y listo. Y preguntar siempre sobre la historia médica familiar. ¿Hay algún miembro de la familia con anemia, ictericia? Eh, ¿Alguien tiene litiasis biliar? Algunos de la familia lo han esplenectomizado, le han sacado su vaso, ¿cuál ha sido la razón? Siempre preguntar. Entonces, como ustedes pueden ver, fuera de la historia clínica, nosotros tenemos que hacer clasificar nuestra anemia, ¿no? Una clasificación funcional, por ejemplo, donde vamos a contar reticulocitos solamente, vamos a ver cuánto está el porcentaje de reticulocitos. Ahí vamos a poder ver si es una anemia degenerativa, degenerativa. La clasificación morfológica de la anemia, tomando en cuenta el BCM-HCM, donde vamos a ver normocítica, normocrómica, microcítica, hipocrómica o macrocítica. Normo, micro y macrocítica. Y como vamos a tener hoy día, lunes
este tema de anemia es bastante largo y tenemos eritropoiesis, ¿cómo se llama? Tenemos eritrocitosis más, ¿ya? Vamos a pasar no solamente hoy día, sino vamos a pasar el miércoles también, en la mañana, a la misma hora, para terminar este capítulo. Entonces, vamos a hablar, como último, vamos a hablar hoy día de la anemia ferropénica. ¿Cuáles serían las causas de la anemia ferropénica? Por ejemplo, una de las anemias que es más frecuente en nuestro medio, a pesar de que el hierro es el metal que tiene mayor distribución en toda la superficie de la Tierra y que la anemia ferropénica la podemos encontrar no solamente en Bolivia, la podemos encontrar en el África, en Washington, en París, en Dubái, etcétera, en varios lugares. ¿Ya? ¿Por qué? Por los malos hábitos de alimentación que tenemos. ¿Cuáles van a ser las causas? Aumento de la demanda de hierro o hematopoiesis, aumento de las pérdidas de hierro y disminución de la ingesta o absorción de hierro. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Síntomas, signos y síntomas dominantes guardan muchas veces relación con las causas subyacentes de anemia. Aquí tenemos, fíjense, lo que hablábamos antes, ¿no? De los signos y síntomas generales. Cansancio, irritabilidad, pérdida de la concentración, fatiga muscular, dificultad para tragar alimentos. Vean esos labios, ¿ya? Donde vamos a ver en la queilosis, miren esos labios. Hay palidez, debilidad al ejercicio, coiloniquia, miren esas uñas por anemia ferropénica, falta de hierro, ¿ya? Ahora vamos a encontrar anemias hipoproliferativas por lesión medular, o sea que no, anemias que no producen glóbulos rojos, por ejemplo, en la anemia plástica, las mieloptisis, las mielodisplasias, etcétera, vamos por infiltración de otro tipo de células, se dejan de producir eritroblastos y toda su maduración, por lo tanto vamos a llegar a una anemia de este tipo. Muy bien, entonces yo quiero indicarles nuevamente y repetirles que el miércoles nos vemos a las 6:30 en punto para continuar con nuestro tema, terminar nuestro tema, ¿ya? Y el viernes los del grupo 1J y 14A van a ser los que van a presentar sus seminarios, ¿ya? Los otros días que tienen fisiopatología, ya con fisiopatología ya han programado sus actividades, los otros grupos también y la parte teórica. Entonces, el miércoles terminamos este tema y las eritrocitosis también, que es un cuadro bastante muy importante y que debemos conocer como bolivianos porque tenemos mucha eritrocitosis en nuestro medio. ¿Ya? Entonces, eso nomás y que tengan muy buen día. Hasta el día miércoles. Gracias, doctor.